Bienvenidos a un paseo por la nostalgia aquí con Data Manager. Vamos a revisar plantillas campeonas de los torneos cortos. Estamos haciendo un pequeño torneo. Esta es la segunda llave, la primera ya la ganó el América. Arriba pueden ver que hay 8 espacios para la llave final de finales, donde vamos a ver el mejor campeón de toda la historia de los torneos cortos. Y el América de la Apertura de 2023 ya tiene un puesto ahí. Si no sabes cómo llegó, quédate y suscríbete porque te vamos a dar el link para que veas la final, a qué equipo derrotó. Ahora abrimos la segunda llave con 8 nuevos equipos. Y los primeros dos que van a participar son los Pumas del Clausura 2011 y el Atlas del Clausura 2022. Pumas que venció a Morelia en aquella final de 2011 y el Atlas que se coronó bicampeón del fútbol mexicano. Esta es la segunda iteración del Atlas siendo campeón. Vamos a ir línea por línea decidiendo cuál de los 12 clubes tenía un mejor equipo. Y empezamos con el portero. En el Clausura 2011 Pumas tenía a Alejandro, uno de los picolines Palacios, y Atlas tenía a Camilo Vargas. Un portero histórico del rojinegro, evidentemente el mejor que han tenido en toda su historia. Un portero también de selección colombiana, también de mucho nivel internacional. Y Alejandro Palacios, sinceramente, pues un portero de culto de fútbol mexicano, pero no llegaba al nivel de Camilo Vargas, ni en toda la carrera, ni tampoco en su prime. Yo creo que se acercaba, por ejemplo, al prime que ha tenido Camilo. Así que aquí el primer voto es bastante sencillo, se lo lleva el rojinegro. Camilo Vargas le da el primer punto al Atlas. Avanzamos para ver los laterales. Pumas tenía a Efraín el Chispa Velarde y a Luis Fuentes. Luis Fuentes, ojito, que después sería también lateral izquierdo del primer campeonato de la América, del tricampeonato de la América. Una carrera bastante longeva, pues en 2011 ya estaba siendo campeón y después en 2023 volvería a hacerlo. Y el Chispa Velarde, también un jugador de culto de fútbol mexicano, un lateral derecho también muy habilidoso que simplemente nunca pudo dar el estirón para poder llegar a la selección nacional. Después en el Atlas tenemos a Javier Abella, que estaba jugando en el grupo Orlegui, pues fue campeón con Santos, después regresó con Atlas, fue bicampeón y en 2025 está de nuevo con el equipo santista. El Minion ha hecho también una carrera bastante longeva y buena en el fútbol mexicano. Y Emma Aguilera, el que otrora central del Club América, que aquí en Atlas fungía como lateral izquierdo, de repente se movían con línea de 5 y Aníbal Chalá, que lo tenemos un poquito más adelante, cuando cerraban se ponía como lateral y Emma se ponía como stopper por izquierda, pero cuando atacaban él básicamente se pegaba a la banda. Así que vamos a dejar a Emanuel como lateral y entre estos dos tándems de laterales sí me tengo que decantar por el de los Pumas. El Chispa y Luis Fuentes son para mí un mejor tándem que Abella y Emma Aguilera, tanto por longevidad de la carrera como por el talento que te daba Efraín Velarde. Y otra vez Luis Fuentes, un ganador en toda la extensión de la palabra, sin tanto reflector, pero ganando un montón de títulos. Avanzamos para ver a los centrales, donde tenemos al otro Picolín Palacios con Pumas, a Marco Antonio, y a Darío Verón, el capitán Puma, el ícono, el ídolo. También yo creo que si haces un 11 ideal de Pumas de toda su historia, él tiene que estar entre los dos centrales. ¿Y con quién sería? Tal vez con Claudio Suárez, me imagino. Pero dejen en los comentarios quién sería el otro central de los Pumas en el 11 ideal histórico de Universidad. Y Atlas tiene a Anderson Santamaría, que también ya está rotando entre Grupo Orlegui, hoy por hoy jugador de Santos de la Laguna. Y a Hugo Martín Nervo, que sigue vigente con el Atlas. También un par de centrales bastante confiables. Y sobre todo en esa época del bicampeonato eran muy buenos. Que yo creo que si los pones a los dos están por encima del Picolín Palacios. Eso es cierto. Pero Darío Verón sí está un escalón por encima de todos ellos. Y yo creo que con ese voto de calidad, Darío Verón se acaba llevando el punto para los de Universidad. Entonces Pumas va ganando 2-1 en este encuentro, línea por línea entre las mejores plantillas de campeones de torneos cortos. Avanzamos para ver a los medios defensivos. Pumas le vamos a poner nada más un medio defensivo. Ahorita van a ver, jugaban con 3 delanteros. Era un equipo en sí bastante ofensivo. Y Atlas tenía al capitán Aldo Rocha y a Edgar Saldívar. Edgar Saldívar, que tuvo una historia bastante importante. No en este partido, esta fue la final contra Pachuca, sino en la final contra León, donde falló un gol hecho cuando ya estaba en práctica, o sea, enfrente de la línea, que yo creo que en caso de que Atlas no hubiera sido campeón, lo hubiera marcado de por vida con la afición. Pero después, en el mismo partido, se pudo remendar el error y acabó anotando uno de los penales que acabaron con la sequía de Atlas de más de 70 años. Pero no estamos hablando de ese, estamos hablando del segundo partido, donde también tuvo una participación bastante buena. Con Aldo Rocha se combinaba muy bien y eran un par de contenciones top. Ahora, Israel Castro en Pumas también llegó a nivel selección, cosa que por ejemplo ni Aldo ni Edgar Saldívar pudieron hacer. Y creo que también recuerdo que tuvo por ahí un bastante buen gol contra Estados Unidos en un partido de clasificación para el Mundial. Pero de todos modos, se lo voy a dejar al Atlas. Como tándem me gustaban mucho. Lo que hizo Aldo Rocha también
fue algo histórico para el Atlas, un poquito cambiando la dinámica que tenía el rojinegro, ¿no? O sea, siempre buscaban cantera. Aldo Rocha no es canterano del Atlas, pero se volvió un líder, el capitán, el ícono de este bicampeonato. Entonces le damos el voto para el rojinegro y vamos 2-2 Pumas Atlas. Avanzamos ahora para ver los medios ofensivos. Aquí tenemos a David Cabrera y a Javier Cortés. David Cabrera, un medio un poquito más mixto. También lo puedes pensar como un contención, pero no es un contención tan picapiedra como por ejemplo si lo es Israel Castro. Del otro lado tienes a Javier Cortés, que también con Pumas tuvo un inicio de carrera espectacular. De verdad era un jugador que tenías que ver. Algo me parece como lo que actualmente estamos viendo con Rubalcaba. No sé si Rubalcaba se iba a acabar dando el estirón. Javier Cortés tal vez no lo pudo hacer. Ahora, Atlas tenía al multifacético Luis El Hueso Reyes, que en estos partidos, según yo recuerdo, estaba jugando prácticamente como volante por derecha. O sea, él nominalmente, cuando lo contrataron o cuando lo veías en las alineaciones, era un lateral izquierdo natural, pero aquí jugaba como volante y lo estaba haciendo bastante bien. Y Aníbal Chalá, que otra vez, tanto como empezaba como lateral por izquierda, pero era el encargado de toda la banda. Él era el encargado de ida y vuelta, porque ni Aldo Rocha ni Saldívar te daban ese tema de profundidad por banda izquierda. Tenía una ventaja que uno de los delanteros, de los cuales vamos a hablar un poquito más adelante, se botaba mucho y también le ayudaba mucho en la labor de llevar el balón desde banda izquierda hacia la portería contraria. Pero bueno, dejamos a Aníbal Chalá como medio por izquierda y al Hueso Reyes, aunque aquí el voto sí se los voy a dar también a los de Universidad. David Cabrera y Javier Cortés eran muy buenos jugadores, estaban en su prime en este 2011 con los Pumas y surtían de balones un montón, pero muchísimo a los delanteros a los que ahora vamos a revisar. Entonces Pumas lleva la ventaja 3-2 sobre el Atlas en este frente a frente. Avanzamos a los delanteros, donde Pumas tiene de verdad un grupo de delanteros de culto del fútbol mexicano. Paco Palencia, que solamente le faltó jugar con el América para jugar con los cuatro grandes. No sé cuál sea su opinión al respecto, o si tiene algún tipo de animadversión contra el AVE, pero jugó evidentemente con el Cruz Azul, ídolo histórico también de la máquina. En una de esas también te lo pongo en un once ideal de toda la historia del Cruz Azul. A lo mejor técnicamente no era el mejor, pero era un espíritu, una garra y de verdad era un muy buen goleador. Después tienes a Martín Bravo, a la Rata Bravo, y tienes a Dante López, el paraguayo. Martín Bravo también un delantero de culto del fútbol mexicano, con mucho gol, bastante cumplidor. Y Dante López, que era, digamos, como el cazagoles, ¿no? O sea, era el típico delantero alto, que tenía un buen remate de cabeza, que estaba siempre presente en los momentos importantes frente al área. Ahora, en el Clausura 22 era el segundo torneo en el que se coronaba con el Atlas la Juju, Julián Quiñones y Julio Furch. Julián Quiñones es una historia muy bonita, de esas de que en Tigres no tienes un puesto, o sea, te contrata el equipo grande y simplemente no puedes lograr estar dentro del once ideal. Se va a préstamo para el Atlas y gana todo. Se lo acaba comprando el Atlas y acaba siendo también uno de los jugadores históricos del rojinegro. También un momento bastante emotivo cuando ya se va del rojinegro, emigra hacia el América, vuelve a un equipo importante mexicano. Bueno, no que el Atlas no sea importante, ¿no? Pero uno de los cuatro grandes, y también es exitoso con el América. Entonces Julián Quiñones simplemente impresionante el paso que tuvo en el Clausura 22. La dupla que hacía con Julio Furch era buenísima. Yo, en lo personal, sigo esperando que pongan a Julián Quiñones a hacer este rol en la selección mexicana. Que ayude un poco al de la banda izquierda, sí, pero que no sea el tipo que se tiene que pegar completamente a la banda, que esté muy cerca del delantero. Julio Furch funcionaba como poste impresionante. Camilo Vargas mandaba el despeje, Julio Furch la bajaba y Quiñones hacía todo lo que tenía que hacer para volver a darle el balón a Julio y él anotara los goles. Y a veces Julián otra vez también con muchísimo gol. A veces él también se llevaba los reflectores haciendo muchísimas anotaciones. Julio Furch, que llegó a México de manera discreta, sin tanto reflector, llegó a Veracruz, después va y lo compra a Santos, donde también tiene buenas temporadas, creo que también fue campeón con el equipo de la comarca, y acaba evidentemente, él es el que marca el penal que termina la sequía del Atlas, lo cual lo hace ya también un histórico, o sea, está en todos los museos que tengan que ver con el rojinegro, y en el segundo campeonato pues también pieza importantísima. Haber tenido a los dos a tope durante 12 meses consecutivos fue evidentemente parte fundamental del éxito de Atlas en 2022. Bueno, en la apertura 21 y clausura 22. Aquí el voto sí se lo voy a dar a la Juju. La Juju era de verdad una dupla impresionante, buenísima, que dominó el fútbol mexicano en esa época específicamente. A mí me encantaba ver cómo jugaban. Ahora,
Vamos 3 por 3, así que esto se va a definir en las bancas. Tenemos por Pumas a Memo Vázquez como director técnico y el Atlas completamente equivocado. Es Diego Coca, se quedó André Jardiné de la lámina pasada. Pero bueno, imagínense que en lugar de André Jardiné dice Diego Coca. Tienes en Pumas a Orrantia, a Leandro Augusto entrando de cambio en las finales, a Juan Carlos Cacho y a Jehú Chiapas. Atlas estaba mucho más, pero mucho más limitado en cuanto a banca. Diego Barbosa, Gade Aguirre y Jeremy Márquez fueron los que entraron en las dos ocasiones, tanto en la ida como en la vuelta de aquella final. De hecho, en la final de vuelta solamente hicieron 2 cambios. Tan así delimitado estaba Atlas en la banca. Y pues evidentemente por eso yo creo que me voy a ir aquí con la Vancomer de los Pumas del Clausura 2011. Memo Vázquez y Diego Coca, otra vez, me parece que están bastante parejos en cuanto a quién es el mejor técnico de los dos, pero sí la banca de Pumas era mejor que la banca del Atlas. Y eso te tiene a ti, Pumas del Clausura 2011, como el ganador de este primer frente a frente. Y aquí podemos ver a Castro, a Leandro Augusto también festejando con Darío Verón y Luis Fuentes también por ahí abrazado. Entonces Pumas es el primer ganador de esta segunda llave. Suscríbete porque el próximo domingo vamos a tener el siguiente enfrentamiento. Vamos a develar los siguientes 2 equipos, después otros dos. Tendremos como unos cuartos de final, semifinales, final, para ver quién es el campeón de esta llave y se une al América de la Apertura 2023. Para la llave final tenemos que encontrar al mejor campeón de la historia de los torneos cortos. Pero bueno, gente, hasta aquí lo vamos a dejar. Ya estás enteradísimo del Pumas Clausura 2011 contra Atlas 2022. ¿Cuál de los dos equipos es mejor? Si no estás de acuerdo, déjalo en los comentarios. Yo soy tu canal de Manager. Dale click a todo lo que está pasando alrededor de mí. Nosotros nos vemos la próxima. Adiós. Ya acabó. Estoy haciendo tiempo para que te suscribas por acá antes de que se quite el video. Y te puedas ir al siguiente video. La final. ¿A quién le ganó la América? ¿Sí?